Buenas noches, mi nombre es Carlos Agustín Panameño Valiente. Hoy seré su ponente, ¿no? en el tema de las divisiones del derecho, respondiendo ante la pregunta: ¿es viable la división tradicional del derecho en el contexto actual? Bueno, veámoslo en la siguiente diapositiva. Me gustaría abordar esta lectura, aunque sea pequeña, me parece que es bastante importante, y dice así: en el contexto actual, la viabilidad de la división tradicional del derecho es un tema que ha generado debate. Si bien la división en derecho público y derecho privado ha sido la forma predominante de clasificar el derecho durante mucho tiempo, algunos argumentan que esta división ya no refleja de manera adecuada la complejidad y los desafíos actuales. Si bien la división tradicional del derecho ha sido útil durante mucho tiempo, en el contexto actual se pueden plantear desafíos y cambios que pueden cuestionar la viabilidad de la misma, ¿no? Tenemos que la aparición de nuevas áreas del derecho, la interrelación entre las ramas existentes y la necesidad de actualizar las leyes son aspectos que deben de tenerse en cuenta al día de hoy al evaluar la viabilidad de la división tradicional del derecho. Pasemos a la siguiente. Mm, También mencionando uno de los principales desafíos que se plantea es la aparición de nuevas áreas del derecho, especialmente en relación con la tecnología y los avances científicos que han habido. La división tradicional del derecho puede no ser suficiente para abordar temas como el derecho digital, también el derecho de la inteligencia artificial, que lo estamos viendo bastante hoy en día, o el derecho de la privacidad en línea. Estas áreas requieren una atención legal especializada y pueden superponerse tanto al derecho público como al derecho privado, desafiando la clasificación tradicional del derecho como tal. Bien, otros desafíos que se pueden contra los que nos podemos enfrentar como tal son los cambios socioeconómicos y tecnológicos. Eh, la, la interrelación entre el derecho público y el derecho privado está cada vez más presente en la actualidad. Por poner un ejemplo, en el ámbito de la protección de datos, existen regulaciones tanto en el sector público como en el sector privado, diría más que en el sector privado, que estas, bueno, se superponen, ¿no? Y requiere una coordinación y colaboración más estrecha entre ambas ramas. Esto puede hacer que la distinción entre el derecho público y el derecho privado sea menos clara y pueda cuestionar, ¿no?, la viabilidad de la división tradicional. También, a su vez, los cambios socioeconómicos y tecnológicos han llevado que la necesidad de actualizar y adaptar las normas y regulaciones existentes puedan implicar que las leyes deben evolucionar para abordar desafíos emergentes como tal. Aquí podemos ver unas cuantas imágenes ilustrativas, ¿no? Tenemos las divisiones del derecho, derecho público y derecho privado. Derecho público, el derecho constitucional, ¿no? Una de sus ramas, tanto como el derecho penal, y del privado, el derecho civil y el derecho mercantil. Me gustaría mencionar 5 puntos de manera rápida. Tenemos primero el principio de especialización, ¿no? El principio de especialización se basa en la idea de que el conocimiento y la comprensión profunda de un área específica del derecho requiere una dedicación y estudio exhaustivo como tal. La división del derecho en ramas permite que los profesionales se especialicen en áreas específicas. También el cumplimiento de tratados internacionales sería el segundo punto, ¿no? Las distintas ramas del derecho, como el derecho internacional, el derecho constitucional y el derecho comercial, entre muchos otros, tienen en cuenta y aplican los tratados internacionales y los principios establecidos por los mismos. En el punto número 3, en respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Cada rama del derecho se ocupa de aspectos legales y derechos específicos. Al dividir el derecho en ramas, nos aseguramos como tal de que cada área tenga un enfoque especializado en la protección y promoción de los derechos fundamentales. Por poner un ejemplo, el derecho penal se centra, como todos lo sabemos, se centra en la protección de la libertad y de la seguridad personal, mientras que el derecho laboral se ocupa de salvaguardar los derechos de los trabajadores, de cuidarles, ¿no?, de que sus derechos no se vean violados en el campo laboral. Como un cuarto punto, ¿no?,
el derecho, el desarrollo de jurisprudencia especializada. Tenemos que la división del derecho en ramas también fomenta el desarrollo de una jurisprudencia especializada. Cada rama del derecho tiene su propio conjunto de normas y principios y los tribunales sí o sí tienen que especializarse en cada rama para generar una jurisprudencia específica. Como quinto punto, como punto final, la adaptabilidad a los cambios sociales y tecnológicos. La división del derecho en ramas permite una mayor adaptabilidad a los cambios sociales y tecnológicos de hoy en día. A medida que las sociedades evolucionan y surgen nuevos desafíos y los problemas, las ramas del derecho pueden desarrollarse y especializarse para abordar estas cuestiones de manera más efectiva. Bueno, como último punto, ¿no? A responder ante los criterios de evaluación, me gustaría también mencionar las resoluciones internacionales. A continuación, me he dado a la tarea de recopilar algunos elementos internacionales que nos pueden demostrar el porqué de la importancia de la división del derecho en todos sus aspectos, en este caso incluyendo el derecho internacional público. Podemos ver aquí unos cuantos ejemplos, ¿no? De resoluciones o tratados que se han llevado a cabo una cuestión internacional. Tenemos, por ejemplo, las resoluciones sobre la protección de de los migrantes, resolución sobre la cooperación internacional, sobre el problema mundial de las drogas, resolución sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y resolución sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Me gustaría también mencionar uno de los tratados internacionales que se ha llevado a cabo, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, valga la redundancia. En esta convención se establecieron las reglas y principios generales que rigen la formación, interpretación y terminación de los tratados internacionales y es considerada la principal norma internacional en materia de derecho de los tratados. Dejándolo de ahí como punto final, eh, sería eso todo y bueno, muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.